Bueno, la presente unidad está destinada al estudio de 4 técnicas instrumentales que son muy importantes en lo que respecta, por ejemplo, a la elucidación estructural de compuestos orgánicos, y entre ellas vamos a estudiar 3 espectroscopías, IRV y RMN, y a su vez vamos a estudiar algunas nociones de la espectrometría de masas. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de espectroscopía? Bueno, en particular hablamos del estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Por lo tanto, ustedes tienen como primera diapositiva acá un repaso de lo que es el espectro electromagnético que deben conocer de otras materias, y algunas de las ecuaciones fundamentales que nos van a permitir trabajar en los conceptos básicos, ¿sí? En primer término, bueno, ustedes recordarán que S es la velocidad de la luz en el vacío, H es la constante de Planck, y cuáles son los conceptos fundamentales. Bueno, en primer término, que la frecuencia de la radiación es inversamente proporcional a la longitud de onda, por lo tanto deberían tener claro que, por ejemplo, si yo hablo de radiación UV, ¿sí? En este caso estoy hablando de radiación de longitud de onda mucho más corta y frecuencia más alta que si les hablo de la radiación de las microondas, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Por lo tanto, vuelvo al mismo ejemplo, la radiación UV es mucho más energética que las microondas. Muy bien, este es un resumen muy cortito de las 4 técnicas instrumentales que vamos a trabajar en este curso. En primera instancia vamos a estudiar la espectroscopía infrarroja, ¿sí? La misma obviamente utiliza radiación en el rango del infrarrojo, como su nombre lo indica, y en este caso los espectros que vamos a observar se deben a transiciones entre los niveles vibracionales, que ahora, bueno, vamos a analizar un poquito más qué significa todo eso, y nos va a proporcionar evidencia sobre los grupos funcionales presentes en la molécula, y en ciertos casos, que no los vamos a trabajar en este curso, pero en ciertos casos permite la identificación de una molécula por comparación con patrones conocidos, ¿tá? Bueno, tiene otros usos también, pero no nos vamos a dedicar particularmente a eso. Luego también vamos a trabajar con la espectrometría de masas. Esta, si bien la agrupamos dentro de la misma clase porque tiene importancia también para la elucidación estructural de los compuestos orgánicos, es importante recordarles que no es una espectroscopía porque no va a trabajar con la interacción con radiación electromagnética. Después vamos a ver cuál es su fundamento, sí, pero tiene un fundamento un poco distinto, pero también nos aporta información para la elucidación estructural porque aporta, por ejemplo, la masa molecular, ciertos tipos de espectros de masa nos dan también la fórmula molecular, y vamos a tener asimismo alguna información sobre la estructura. Bien. Luego vamos a hablar brevemente también de lo que es la espectroscopía ultravioleta. Obviamente usa radiación UV, como su nombre lo indica, y acá vamos a estar hablando de transiciones entre los niveles electrónicos, ¿sí? Una radiación ya mucho más energética que el infrarrojo. Y en este caso la información estructural que yo obtengo es bastante limitada, si bien tiene otros usos, pero sobre todo me va a hablar de la existencia de enlaces conjugados y grupos cromóforos que, bueno, nuevamente vamos a ver qué es lo que significa todo esto más adelante. Y por último, digamos, la frutilla de la torta es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, RMN. En este caso trabajamos con ondas de radio, y este tipo de espectroscopía se va a deber a transiciones dentro de lo que es el spin nuclear, ¿sí? Y es una herramienta súper útil y muy usada. Espero que les guste tanto como me gusta a mí. Así que bueno, esa en principio la vamos a dejar para lo último, pero es la técnica de mayor utilidad
para todo lo que es determinación de estructuras de compuestos orgánicos. Bueno, como les decía, vamos a empezar hablando de la espectroscopía infrarroja y en particular, muy brevemente, de los fundamentos de esta técnica. Lo primero que tienen que saber ustedes es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una longitud de enlace entre dos átomos en particular, estamos hablando de una longitud promedio, porque en realidad estos enlaces entre átomos no son tan rígidos, ¿sí? Estos enlaces vibran. ¿Y cómo vibran? Bueno, existen vibraciones, lo que se llaman de tensión, que son vibraciones en las que se alargan y contraen los enlaces, ¿sí? Donde cambia la longitud del enlace, y después tenemos vibraciones que se llaman de flexión, en las que cambian los ángulos de enlace, como les muestra esta imagen, ¿sí? Luego hay una diapositiva más adelante que entra un poco más en detalle en estas cosas, pero como para que tengan una aproximación. Yo puedo cambiar la longitud del enlace o puedo cambiar los ángulos, ¿bien? Entonces, un resumen extremo de lo que sería el fundamento de espectroscopía IR se basa justamente en que estos enlaces están vibrando con una frecuencia, ¿sí? Una frecuencia tal en el rango del IR, obviamente. Entonces, cuando yo irradio este enlace con una frecuencia que es igual a la suya propia de vibración, lo que se llama la condición de resonancia, entonces esa energía se va a absorber y la molécula va a pasar a un estado vibracional excitado, ¿sí? Cosa que, dicha en palabras sencillas, podría traducirse como que esta absorción de energía nueva lo que va a hacer es aumentar esta amplitud de vibración. Bueno, obviamente la molécula no queda en estado excitado por siempre y en algún momento se va a relajar. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer emitiendo esta energía que había absorbido en forma de calor. Bueno, antes de continuar con cuestiones más teóricas, les quiero mostrar un espectro IR para que sepan de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a ir a buscar en un espectro IR, ¿sí? Bueno, en primera instancia, quiero que noten ya la complejidad de las bandas aún para un compuesto sencillo, ¿tá? O sea, la primera cuestión es que obviamente cada tipo de enlace va a vibrar a una frecuencia característica y por lo tanto va a absorber alguna longitud de onda característica dentro del rango del IR. Y por lo tanto, yo los distintos tipos de enlace, las señales que provocan, las voy a ver en distintas partes del espectro IR, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen representado cerca de 3.500 centímetros a la menos 1 el estiramiento oxígeno-hidrógeno de un alcohol y luego tienen el estiramiento carbono-oxígeno, ¿sí? De un carbonilo representado a 1.700 más o menos. Bien, todo esto lo vamos a ver más adelante, pero es como para que se den una idea de cómo se ven las señales en este tipo de espectros. Bueno, la otra cosa que les venía mencionando es esta cuestión de que los espectros noten que son bastante complejos, tienen un gran número de bandas y esto se debe a que hay muchos modos de vibración posibles. Ahora en la diapositiva que viene vamos a hablar muy brevemente de lo que se llaman los modos normales de vibración, pero a su vez hay cuestiones de combinación de modos de vibración. Si la cuestión es bastante compleja, escapa a los contenidos de este curso, pero recuerden que aún para compuestos sencillos los espectros pueden ser bastante complejos y es muy raro que dos espectros de compuestos distintos sean iguales, ¿sí? Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, ¿y cómo es el espectro en sí? En particular se trabaja dentro del IR medio, es decir, entre 4.000 y 400 centímetros a la menos 1. ¿Qué es esto de centímetros a la menos 1? ¿Está? O sea, fíjense que en un eje tienen longitud de onda y en el otro acá abajo tienen número de onda. Bueno, el número de onda es otra forma de hablar de la frecuencia.
Las frecuencias en el IR son bastante altas y molestas, tienen que estar trabajando alrededor de los 10 a la 12 o 10 a la 14 Hz. Y eso hace que se haya decidido trabajar con el número de onda en vez de la frecuencia. ¿Está? El número de onda, ¿sí? Que es esta nu con esta rayita, es directamente proporcional a la frecuencia, y el número de onda se define como 1 sobre la longitud de onda en centímetros, y por lo tanto su unidad es centímetros a la menos 1. Bueno, de esto obviamente les resultará fácil comprender que si yo me muevo de 400 a 4000 centímetros a la menos 1, me estoy moviendo en la dirección de obviamente números de ondas más altos, frecuencias más altas, longitudes de onda más cortas y energías más altas, ¿sí? O sea, la frecuencia de la radiación va a ser más alta en esta zona del estiramiento oxígeno-hidrógeno que está marcado que en la zona del estiramiento carbono-oxígeno del carbono. Bien, y la última cosa sobre esta diapositiva, noten que yo mido porcentaje de transmitancia, ¿sí? Es decir, porcentaje de la radiación transmitida, por lo tanto, donde hay absorción de energía, yo veo como esta banda para abajo, ¿sí? Así que por eso son los espectros, ven como los piquitos cayendo para abajo, ¿sí? Miden porcentaje de transmitancia en función del número de onda, o bueno, podría ser de la longitud de onda. Bueno, en esta diapositiva tienen lo que se llaman los modos normales de vibración. Esto por favor no es para que se lo aprendan de memoria, sino para que tengan una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de una vibración de estiramiento simétrico o asimétrica, ¿sí? Para que puedan comprender las tablas, que a veces son bastante específicas e indicando el tipo de vibración al que se están refiriendo, ¿sí? Además, recuerden que esto no es exclusivo de otras vibraciones que se puedan presentar. Después los espectros IR también aparecen los que se llaman sobretonos, bandas de combinación, ¿sí? O vibraciones de conjunto. La idea es que los espectros IR, como vieron, son bastante complejos, pero esto es como para que tengan una primera idea de qué estamos hablando. Bien, entonces tenemos las vibraciones de estiramiento que se simbolizan con la ST de stretching o nu, y como dijimos antes, varía la longitud de enlace. En este caso, acá tienen ¿sí? El dibujito que les muestra cómo es una vibración simétrica y una simétrica. Y por otro lado están las vibraciones de flexión, que las vamos a simbolizar con una delta o con una beta, y en estos casos varía el ángulo de enlace. Yo creo que se los puse por escrito en una diapositiva posterior, pero ya para que lo vayan recordando, las vibraciones de stretching aparecen a números de onda bastante más altos que las vibraciones de flexión o de bending, ¿sí? Es decir, a ver, traducido, es mucho más difícil estirar un enlace que variar el ángulo de enlace, ¿está? Por lo tanto, las vibraciones de estiramiento las van a encontrar más cerca de 4000 comparativamente, y las vibraciones de flexión en general aparecen a números de ondas más bajos en el espectro IR. Bueno, ahora sí continuamos completando algunas cosas teóricas asociadas al fundamento también de la técnica. Bueno, en primera instancia, lo que ya hablamos medianamente, cuáles son los requerimientos para la absorción de energía en el rango del IR. Bueno, en primera instancia habíamos hablado de la condición de resonancia, es decir, la frecuencia de la radiación debe coincidir con la frecuencia de vibración natural, ¿sí? Y la segunda cosa que no habíamos hablado es que es requisito que haya un cambio en el momento dipolar de la molécula, ¿sí? Para que estas sean vibraciones, lo que llamamos vibraciones activas en el IR, ¿sí? Las vibraciones activas en el IR producen un cambio en el momento dipolar de la molécula.
Yo no voy a entrar en tanto detalle en este asunto, si bien tiene que ver con el fundamento, tampoco quiero que les quede la idea de que moléculas apolares no se ven en el IR, porque no es así. O sea, podemos tomar, por ejemplo, el dióxido de carbono, que lo conocen bien de otras clases y saben que el momento dipolar resultante es cero. Bueno, es cierto que en este caso la vibración de estiramiento simétrico, como se imaginarán, va a ser inactiva en el IR porque no produce una variación del momento dipolar, pero hay otras vibraciones posibles como estiramiento asimétrico o flexiones que sí van a producir señales en el IR, ¿está? Entonces, si bien esta es una condición, la realidad es que la mayor parte de las moléculas las podemos ver adecuadamente en el IR, ¿sí? Lo que sí me interesa también que recuerden, porque les va a resultar útil para analizar los espectros, es que cuanto mayor es la variación del momento dipolar, ¿sí?, mayor es la absorción de energía y entonces yo veo bandas más intensas. A ver, yendo al ejemplo de la diapositiva anterior, obviamente los enlaces carbono-oxígeno de carbonilo, oxígeno-hidrógeno de alcohol son enlaces muy polares, y eso se traduce en que yo obtengo señales muy intensas y muy claras en el espectro IR. Bien. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, que digamos a pesar de que las moléculas sean pequeñas, puedo ver muchas señales en el espectro IR. De esta parte les adelanté un poco lo referido a la zona de las huellas digitales. A ver, como yo les había dicho, es muy poco probable que realmente dos compuestos distintos tengan exactamente el mismo espectro IR, obviamente con excepción de los enantiómeros, ¿sí?, que como vimos la vez pasada tienen casi todas las propiedades iguales, ¿sí? Por lo tanto, digamos, si yo voy a analizar sobre todo lo que es la zona de las huellas digitales, que es una zona muy compleja del espectro, en la diapositiva que viene se las vuelvo a mostrar, pero es la zona que va entre 600 y 1400 centímetros a la -1, donde aparecen un montón de bandas normalmente, ¿tá? Si yo analizo sobre todo esa zona de dos compuestos distintos, es muy difícil que esa parte coincida. Por lo tanto, si yo tengo un compuesto incógnita, que yo no sé exactamente quién es, pero lo comparo con un patrón conocido y mi espectro de IR coincide, podría de este modo identificar a mi compuesto incógnita, ¿sí? Eso es a lo que se refiere con la zona de las huellas digitales. Si yo logro que la huella digital coincida, bueno, podré identificar mi compuesto. O sea, no es algo que nosotros en general vamos a hacer dentro de la materia, pero es una de las aplicaciones de la espectroscopía IR. Bien, bueno, nosotros vamos a estar trabajando en general de la zona de 1600 a 3500 centímetros a la -1, se los muestro en la próxima diapositiva para que quede más claro en el espectro, pero la zona, digamos, más hacia la izquierda del espectro, más cerca de 4000, que es una zona un poco más despoblada de bandas y donde aparecen los estiramientos característicos de los grupos funcionales, ¿sí? Y es la zona más clara del espectro. Y bueno, y acá, digamos, esto yo también se los mencioné ya en una diapositiva anterior, lo último que dice la imagen, y es que las vibraciones de estiramiento salen en general a números de onda mayores que las de flexión, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que les conté antes, pero de manera gráfica, ¿sí? En la parte izquierda del espectro, es decir, más cerca de 4000, vamos a tener las zonas que nos van a resultar más características, que en donde encuentran, por ejemplo, los estiramientos OH, NH o incluso carbono-hidrógeno, ¿sí?, como habían visto en ese primer espectro que les mostré, que suelen ser bandas bastante características. Luego tenemos otra zona bastante característica donde vamos a encontrar los estiramientos de enlaces dobles y triples, y en la zona de menor número de onda en general vamos a encontrar otros estiramientos, por supuesto, y las vibraciones de flexión, y es la zona más compleja del espectro.
Por lo tanto, normalmente nosotros vamos a mirar la zona más característica, que es esta por encima de 1600, para encontrar grupos funcionales, y luego, una vez que ya tenemos bastante identificados los grupos funcionales, podemos, si queremos, buscar otras señales dentro de la zona de las flexiones, ¿sí? O los estiramientos que salen por debajo de 1600, pero ya con una idea previa de a qué grupos funcionales me voy a estar refiriendo. Bien, entonces recuerden que esta zona entre 400 y 1600, más o menos 1500, es una zona bastante compleja, muy rica en información, pero bastante compleja, y corresponde también a la región de las huellas digitales de la que habíamos hablado antes. Bueno, el objetivo de esta diapositiva es empezar a explicar por qué las bandas características las vemos donde las vemos, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que recordar es que nosotros vamos a analizar el enlace covalente como si fuera un resorte. Por lo tanto, es lógico pensar que las vibraciones de estiramiento, en este caso, que son las que vamos a ver tabuladas acá en el ejemplo, dependen tanto de las masas de los átomos involucrados como de la fuerza de ese enlace, ¿sí? Cuanto más pesados sean los átomos, más lentas van a ser las vibraciones, y por lo tanto en esos casos yo me voy a mover hacia números de onda, ¿sí? O frecuencias menores. Fíjense, por ejemplo, en la primera serie, acá tienen la diferencia entre carbono-hidrógeno, carbono, la D es el deuterio, y carbono-carbono, ¿está? Cuanto más pesado es el segundo átomo, hidrógeno, deuterio, carbono, menor es la frecuencia característica del estiramiento. Bien, por otro lado, también es lógico pensar que a masas similares o iguales, la frecuencia de estiramiento del enlace va a depender de la energía del enlace. Bien, por lo tanto, es bastante razonable pensar que cuando uno cambia de un enlace simple a un enlace doble, que ya como vimos en las primeras clases, los enlaces dobles son más fuertes que los simples y los triples son más fuertes a su vez que los dobles, yo me voy a estar moviendo hacia números de onda mayores, ¿sí? Entonces acá tienen para comparar la serie de los enlaces simple, doble, triple, carbono-carbono, luego carbono-nitrógeno, y por último la diferencia de un carbono-oxígeno con un carbono doble enlace oxígeno típico de un carbonilo, que ya habíamos visto a 1700 más o menos centímetros a la menos 1. Ahora vamos a comenzar analizando las señales características de los distintos grupos funcionales, empezando por los hidrocarburos y comparando en primera instancia alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? Ya como vimos en las primeras clases, ustedes recordarán que a medida que aumenta el carácter S, cuando voy de SP3 a SP2 a SP, aumenta el carácter S, y en este caso las orbitales resultan más cortas y más cercanas al núcleo, lo que se traduce en enlaces más fuertes. ¿Sí? El enlace carbono-hidrógeno de un alquino es más corto y más fuerte que el de un alqueno, y este a su vez más corto y más fuerte que el de un alcano. Por lo tanto, es lógico pensar que cuando vamos desde carbono-hidrógeno, ¿sí? De alcano hacia los alquinos, aumentamos en este caso el número de ondas, ¿sí? Fíjense, carbono-hidrógeno de alcano están entre 2800 y 3000, ya para un alqueno SP2 van a estar entre 3000 y 3100, y por último el estiramiento carbono-hidrógeno de alquino más o menos a 3300 centímetros a la menos 1, es decir, bastante más desplazado, ¿tá? Acá les pongo algunos ejemplos de espectros como para que tengan una primera idea. Fíjense que acá tienen señalados los estiramientos carbono-hidrógeno típico, estas bandas que suelen ser bastante pronunciadas alrededor de 3000. ¿Sí? Asimismo también pueden encontrar flexiones carbono-hidrógeno, en este caso tiene un espectro sencillo, pero bueno, estas ya normalmente son bastante más difíciles de localizar en un espectro más complejo.
Acá tienen el ejemplo del 1-hexeno, ¿está? Y encuentran el estiramiento característico un poco por arriba de 3000 del carbono hidrógeno típico de carbono sp2 hidrógeno, ¿sí? Noten que las señales de estiramiento carbono hidrógeno de alcano, ¿está? Siguen apareciendo, porque obviamente la molécula no son todos carbonos sp2, sino que yo sigo teniendo la parte tipo alcano y por lo tanto sigo viendo esas señales características a 3000, pero aparece ya una banda un poquito más arriba, en este caso a 3080, ¿sí? Nuevamente las flexiones carbono-hidrógeno ya empiezan a ver que empiezan a ser más difíciles de encontrar. Piensen que esta es una molécula mucho más sencilla y acá también pueden observar en esta molécula el estiramiento carbono-carbono, ¿sí? Más o menos a 1600, un poquito más arriba. ¿Bien? Por último, para el alquino, noten ya cómo se separa acá la banda de estiramiento carbono-hidrógeno a 3300, mucho más arriba de lo que veíamos para los alquenos. Siguen estando, obviamente, a 3000, como les decía antes, los estiramientos carbono-hidrógeno de alcano, ¿sí? Y acá también encuentran esta señal de intensidad media, dependiendo de la molécula de la que se trate, que es el estiramiento carbono-carbono triple enlace, más o menos a 2100 en este caso, ¿sí? Como para que vean, digamos, cuáles serían las señales características, en este caso para hidrocarburos. En esta diapositiva aparece nuevamente, porque ya lo vieron antes, uno de los grupos que ustedes les tienen que saltar rápidamente a la vista en un espectro IR y no se lo pueden perder, que es el grupo funcional hidroxilo de alcohol, ¿sí? Nuevamente recuerden esta panza grande bien característica del estiramiento oxígeno-hidrógeno. Repasamos, está la intensidad de la señal se debe a que este es un enlace muy polarizado, por eso es siempre una señal muy intensa, y que la señal sea tan ancha en este caso se debe a las posibilidades que tiene el grupo hidroxilo de formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Yo voy a tener distintos posibles ordenamientos de estos puentes de hidrógeno y esto es lo que produce el ensanchamiento de la señal. Luego voy a entrar un poco más en detalle cuando hablemos de los ácidos carboxílicos, que obviamente, como se imaginarán, también pueden mostrar los mismos efectos, y ácidos carboxílicos, aminas, son grupos funcionales que pueden formar puentes de hidrógeno y siempre vamos a ver estas señales ensanchadas, muy características, y que a su vez, digamos, este tipo de señales va a tener que, o sea, cómo se vean finalmente en el espectro va a tener que ver con la concentración, con el solvente que se pudo haber usado y que van a generar variaciones. Y en las tablas, yo les voy a subir unas tablas como para que ustedes se guíen en para hacer los ejercicios, también más allá de esta información que tienen acá, uno siempre trabaja con tablas en estos casos. En el Word hay unas tablas muy completas, si las quieren buscar yo les voy a subir algunas un poco más sencillitas, pero van a ver que cuando buscan las distintas señales aparecen esta cuestión, a veces les pone dímeros entre paréntesis y que se refiere a la formación de puentes de hidrógeno. Bueno, más allá de esta señal muy característica que no se la pueden perder, como les decía, va a aparecer el estiramiento característico carbono-oxígeno, carbono-oxígeno en este caso de alcohol, ¿no? Esto acá ya dice en la imagen entre paréntesis no confiable. ¿Por qué no confiable, digamos? Porque como yo les decía, ya estamos en una zona más compleja del espectro. Entonces, en esa zona no solo aparecen los carbono-oxígeno de alcoholes, sino, por ejemplo, podrían aparecer un carbono-nitrógeno, ¿sí? Entre otras cosas. Por lo tanto, yo no voy a empezar por el análisis de esa parte del espectro. ¿Cómo proceden ustedes? Una vez que dijeron que era un alcohol, porque ven esta panza enorme, ahí sí muy característica, luego van a esta zona del espectro y si quieren pueden identificar el estiramiento carbono-oxígeno, ¿sí?
obviamente siempre les aparece el estiramiento carbono-hidrógeno propio de alcano, porque gran parte de la molécula tiene características de alcano. Bien, y esto se ve reflejado en el espectro. La otra cosa que les aparece acá en el textito cuando lo lean, es que en realidad no solo importan los grupos que aparecen en un espectro IR, sino que también nos suelen dar bastante información los grupos característicos que no están apareciendo, ¿sí? Por lo tanto, si yo no viera ninguna señal característica, un hidroxilo alcohólico, y no viera nada en la zona del estiramiento carbono-oxígeno, yo podría descartar la presencia de un alcohol. Acá llegamos a las aminas, y como les comenté antes, nuevamente encuentran una señal alrededor de 3300 en la misma zona que el hidroxilo alcohólico aproximadamente, pero en este caso una señal mucho menos intensa y también ensanchada por la posibilidad de la formación de puentes de hidrógeno. Bien, es característico que para una amina secundaria donde hay un solo NH, digamos, vean un piquito, así como se ve en esta parte de acá. Eso es bien característico de una amina secundaria. Acá tienen en un ejemplo una amina primaria, en este caso hay dos hidrógenos, sí, es NH2, y entonces es característico ver señales del mismo tipo, pero en este caso con dos piquitos, que se van a deber en realidad al estiramiento simétrico y asimétrico de los nitrógenos hidrógenos, ¿sí? Pero entonces pueden distinguir en este caso si se trata de una amina primaria o una secundaria. Obviamente en el caso de las aminas terciarias, donde no hay NH, no van a ver absolutamente nada en esta zona por encima de 3000. Bueno, como les decía, además de estas señales bien características, pueden buscar, por ejemplo, el estiramiento carbono-nitrógeno, ¿sí? Que les va a salir en la zona similar al carbono-oxígeno de alcohol o de éter, y identificar, por ejemplo, como les muestra acá, un NH de flexión en este caso. Pero empiezan por la zona más característica y luego, si quieren, completan con la ayuda de la tabla las otras cosas que pueden encontrar dentro de la misma molécula. Y acá llegamos al grupo de los compuestos carbonílicos, donde aparece otra señal que no se pueden perder por nada, y es el estiramiento carbono-oxígeno, nuevamente, carbono-oxígeno doble enlace, ¿no? Un carbonilo. Nuevamente una señal muy intensa, fíjense el tamaño de la señal, y esa la tienen que identificar rápidamente. Luego ven de qué tipo de compuesto carbonílico se trata, pero el carbonilo lo tienen que encontrar en primera instancia, ¿sí? Obviamente, como les indica acá, más o menos las encuentran a 1700, después estas frecuencias van a variar un poco dependiendo del tipo de compuesto carbonílico y dependiendo de algunos otros efectos que pueden aparecer que mueven un poquito la señal y que vamos a ver en diapositivas posteriores. En el espectro, bueno, tienen el caso de un compuesto carbonílico de cetona, ¿sí? Digamos, así que acá en principio no van a encontrar otros grupos característicos. Acá para los aldehídos, más allá de la banda característica obvia de estiramiento carbono-oxígeno de carbonilo, van a encontrar estos dos piquitos un poquito por abajo de 3000, ¿sí? Que corresponden a estiramientos carbono-hidrógeno, ¿sí? Del carbono-hidrógeno del aldehído en particular. Así que de ese modo pueden diferenciar en general con bastante éxito, por ejemplo, aldehídos de cetona. Muy bien, llegamos ahora a los ácidos carboxílicos. Bueno, primero les voy a contar un poquito sobre las señales características y luego vamos a hablar, como ya les había adelantado antes, de la formación de los puentes de hidrógeno. Bueno, acá nuevamente vemos la señal ancha correspondiente al estiramiento oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Del ácido en este caso, pero
En este caso tiene la particularidad de que la señal sale un poquito más baja, a menor número de onda que para los alcoholes. Y eso implica que termina cayendo, ¿sí?, sobre la parte del estiramiento carbono-hidrógeno tipo alcano que habíamos visto originalmente. Por lo tanto, da esta forma en general bastante característica, en la que es una señal panzona, donde le caen los picos en el medio del estiramiento carbono-hidrógeno y tiene un hombrito, ¿sí?, hacia 2500, 2700. Por otro lado, también obviamente van a ver la señal típica del carbonilo a 1710 más o menos. Bueno, ¿a qué se deben estas señales ensanchadas y este corrimiento frente a los alcoholes? Bueno, en general los ácidos carboxílicos van a formar, como ustedes ya saben, uniones puente hidrógeno muy eficientes, digamos, particularmente eficientes. Acá tiene una imagen, por ejemplo, de la formación de dímeros, y este tipo de interacciones puente de hidrógeno lo que hacen es que el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí?, o sea, la parte dadora de puente de hidrógeno, se alarguen, está por la formación de puentes, se alarguen y se debiliten, ¿sí? Como ya habíamos visto antes, cuando los enlaces son más débiles, se produce un corrimiento hacia números de onda menores, ¿está? Y eso es lo que explica que en el caso de los ácidos carboxílicos que forman estos puentes de hidrógeno tan efectivos, yo me esté moviendo hacia números de onda menores si lo voy a comparar con un hidroxilo alcohólico. Bien. Del mismo modo, también la parte carbonílica, ¿sí?, el carbono doble enlace oxígeno, cuando está involucrado en la formación de puente de hidrógeno, este enlace también se alarga y se debilita, y eso hace que comparativamente, digamos, salga a números de ondas más bajos. Entonces acá yo les aclaré que, digamos, la posición de la banda del carbonilo también varía dentro de ciertos límites, dependiendo de sus posibilidades de formación de puente de hidrógeno, y normalmente encuentran en las tablas de este modo, digamos, a veces un número de onda para la forma dimérica, ¿está?, y otro número de onda si lo pudieran encontrar como monómeros, que lógicamente va a depender, por ejemplo, de la concentración de la solución en la que pueden estar trabajando, ¿sí?, entre otros factores. Bien. Entonces, digamos, para concluir, las dos señales muy características, el hidroxilo alcohólico y la parte carbonílica, y acá consideran estas interacciones puentes de hidrógeno que van a mover un poco la posición de la señal, sobre todo la parte del estiramiento OH frente a lo que es un hidroxilo alcohólico. Bueno, ahora vamos a ver dos efectos que hacen que las bandas se desplacen un poco de sus valores típicos, ¿sí? Por un lado, el efecto mesomérico, ¿sí?, o el efecto debido a la conjugación, y obviamente luego el efecto inductivo, ¿sí? Entonces, comenzando con las cuestiones asociadas a enlaces dobles conjugados. Si ustedes recuerdan, vuelvan luego a la clase de resonancia, cuando teníamos enlaces dobles conjugados, ¿tá?, como en el caso de este dieno que tienen acá a la derecha, ustedes incluso podían plantear estructuras resonantes donde este enlace formalmente simple, ¿sí?, tenga cierto carácter de enlace doble parcial, y los enlaces formalmente dobles en esas estructuras resonantes aparezcan como enlaces simples. Por lo tanto, podemos decir que esos enlaces dobles van a tener menos carácter de enlace doble que un enlace doble no conjugado como el ciclohexeno que está a la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, si tienen menos carácter de enlace doble, es lógico pensar que esa unión va a ser más débil, y si la unión va a ser más débil, yo me voy a encontrar desplazándome hacia números de onda menores, ¿sí? Comparen en este caso 1645 frente a 1620, como me corro hacia números de ondas menores, ¿tá? Una situación mucho más extrema, obviamente, siempre nuestro amigo el benceno, un sistema de conjugación muy eficiente. Acá
Si ustedes recuerdan, la parte teórica teníamos enlaces que eran intermedios todos entre enlaces simples y enlaces dobles. Eso explica que obviamente comparativamente sean más débiles que un enlace doble estricto, y por lo tanto me muevo aún a números de onda menores, y estoy a 1600 centímetros a la menos 1. ¿Sí? Acá tienen los valores característicos a la derecha, y bueno, obviamente lo mismo puede ocurrir en compuestos carbonílicos conjugados. Casi tienen las estructuras resonantes planteadas, tienen un carbonilo alfa beta insaturado. Si ustedes miran la estructura de la derecha, tanto la parte carbonílica como la parte del doble enlace formal, ¿sí? Aparecen ahora como enlaces simples. Eso explica que estos enlaces tengan menos carácter de enlace doble comparativamente, y por lo tanto sean más débiles, y por lo tanto me esté moviendo a menores números de onda. Fíjense estos ejemplos en el que tienen siempre los valores por debajo de 1700 centímetros a la menos 1. Bueno, dentro de estas cuestiones de importancia del efecto mesomérico, vamos a hablar también de las amidas, que son un grupo funcional que ustedes ya conocen bien, ¿sí? Ya conocen las estructuras resonantes características del grupo amida, que explican, digamos, la geometría particular que tienen, sus características ácido-base, como estuvimos hablando, la hibridación del nitrógeno, ¿sí? Así que ustedes ya saben de la importancia de la contribución de la estructura que acá se muestra a la derecha, ¿sí? Entonces, esta estructura es la que también va a explicar estos números de onda tan bajos comparativamente para el carbonilo de amida. Como es tan importante la estructura resonante de la derecha, van a tener también un carácter, digamos, más importante comparativamente de enlace simple en la forma del carbonilo, ¿sí? Va a tener menos carácter de enlace doble, y eso va a hacer nuevamente que lo encontremos a números de onda menores, ¿sí? Acá tienen el ejemplo en el espectro, tiene una amida primaria. Bueno, luego, igual que antes, como habíamos visto, para las aminas van a encontrar las bandas NH, una o dos bandas, dependiendo de si se trata una amida primaria, de una amida primaria o una amida secundaria, ¿sí? Del mismo modo que habíamos visto para las aminas, ¿tá? Obviamente en el caso de que sea una amida y no una amina, tienen que encontrar el carbonilo. Ahora sí llegamos a la contribución del efecto inductivo. Vamos a tomar como ejemplo los compuestos carbonílicos. Acá simplemente les copié las formas resonantes que ya habíamos visto en la clase de aromaticidad y de resonancia, ¿sí? Esta imagen está copiada directamente de ahí. Ustedes ya conocen las dos estructuras contribuyentes al híbrido de resonancia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? O sea, yo tengo cierto carácter de enlace simple, como venimos viendo y como muestra la estructura resonante de la derecha. Ahora, si yo tengo un grupo de atractores de electrones, como puede ser un halógeno, ¿sí? Acá tienen el ejemplo con cloros, vecino a este grupo, eso lo que va a hacer es aumentar el carácter de enlace doble de este enlace de este grupo carbonilo, ¿sí? Es decir, va a aumentar la contribución de la estructura de la izquierda. ¿Por qué? A ver, lo podemos pensar. Imagínense que acá en vez de hidrógeno tengo 3 cloros atrayendo electrones, localizando aún más, digamos, haciendo mucho más positivo comparativamente este carbono que tiene densidad positiva ya. Eso va a ser desfavorable y va a desestabilizar comparativamente la estructura de la derecha, que ya tenía separación de carga, ¿sí? Haciendo que sea mucho más contribuyente aún la estructura de la izquierda, que ya de por sí era la más contribuyente, ¿sí? Por lo tanto, esto aumenta el carácter, en este caso, de enlace doble del grupo funcional carbonilo, y haciendo en este caso obviamente que el enlace se vuelva más rígido,
más fuerte y que yo me esté moviendo ahora a números de onda mayores. Fíjense, comparen, acá pasaron de 1727 a 1825. Bien. Bueno, y el último grupo funcional que vamos a analizar son los nitrilos. ¿Sí? Acá la señal característica de estiramiento, carbono, triple enlace, nitrógeno, es bastante cercana a la correspondiente a los alquinos, ¿sí? En general sale un poquito más alta, está por encima de 2200 y a su vez normalmente es bastante más intensa porque este enlace carbono, triple enlace, nitrógeno, se dan cuenta de que es bastante polar si lo comparamos con el de un alquino. Sí, pero ahí en esa zona estaría la señal característica de los nitrilos. En general es bastante clara de ver porque no hay muchas cosas en el espectro al 2200, o sea, es una zona bastante limpia. ¿Tá? Muy bien, bueno, entonces a modo de resumen, o sea, qué información nos da un espectro IR, nos va a dar información sobre los grupos funcionales presentes en el compuesto, tanto por la presencia de señales como por la ausencia de las mismas, ¿sí? Si yo hay señales muy características que no estoy viendo, bueno, voy a poder asumir que ese grupo funcional no está presente en la molécula, ¿sí? Y además, o sea, también la otra función que vimos, si bien nosotros no la vamos a trabajar desde los ejercicios, es que permite identificar compuestos por medio de la comparación con un patrón conocido. ¿Sí? Acá les puse, digamos, un diagrama que debo haber sacado del Wave probablemente para recordarles en qué zonas del espectro encuentran, digamos, las vibraciones correspondientes a los distintos grupos funcionales. ¿Sí? Y además, ahora en la última diapositiva hay también una tablita que saqué del web, como les decía, pueden consultar esas tablas que son bastante completas, si no yo les subí algunas más sencillitas que pueden ir analizando, porque también hay otros tipos de señales, o sea, pueden llegar a ver también, por ejemplo, los patrones de sustitución en anillos aromáticos, que creo que tienen algún ejercicio de ese estilo, luego también las vibraciones correspondientes a enlaces carbono-halógenos, y hay distintas vibraciones que todavía pueden sacar de las tablas si las necesitan, ¿sí? Pero a mí me interesaba en esta clase fundamentalmente, bueno, primero que tengan una idea de los fundamentos de lo que es la espectroscopía IR y asimismo que podamos analizar los mismos factores que estamos analizando en todas las clases, efectos inductivos, efectos mesoméricos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se forman puentes de hidrógeno? Fuerzas de los enlaces, hibridación, cómo este tipo de cosas influyen en todos los aspectos de la química de los compuestos, incluso en su posición, incluso en la posición de sus señales características en espectros, por ejemplo, IR. ¿Sí? Bueno, como les decía, esta es una tabla bastante simplificada que incluye las cosas principales que estuvimos analizando y las primeras cosas que ustedes tendrían que ir a buscar cuando están frente a un espectro IR, ¿sí? Sobre todo las vibraciones de estiramiento bien características de los grupos funcionales. Una vez que tienen localizadas esas bandas, lo que hacen es, si quieren, completan con otras vibraciones de estiramiento o de flexión, se pueden ayudar con las tablas en ese caso para completar el análisis, ¿sí? Así que recuerden que ahora, digamos, en un archivo aparte también les subo otras tablas por si quieren usarlas, pero esto sería un resumen de lo que son las interacciones características que ustedes deberían conocer y encontrar rápidamente.